eh, tradición academicista, tecnología positivista, interpretativa y sociocrítica. 1.2, evaluación y estado de la teoría curricular en México. 1.3, perspectiva curriculares, teorías de la legitimización, procesuales, estructurales de la implementación. Unidad número 2, vamos a ver lo que es el modelos curriculares en la educación. 2.1, modelo tradicional, currículum verticalista, docente sujeto de conocimiento y alumno objeto de conocimiento. 2.2, modelo academicista, escuela clásica y activa. 2.3, modelo tecnológico positivista, el currículum como sistema tecnológico de producción, como plan de introducción, como conjunto de experiencias de aprendizaje. 2.4, modelo interpretativo cultural, corriente, reconceptualista, práctica y cognitiva. Y 2.5, modelo sociocrítico, pedagogía crítica americana, australiana, alemana y latinoamericana. Unidad 3, desarrollo curricular. 3.1, metodología del diseño. 3.2, diseño del currículum. 3.3, aplicación del currículum. Unidad 4, evaluación curricular. 4.1, tendencias actuales de la evaluación curricular. 4.2, problemas de evaluación curricular en los programas de educación. 4.3, evaluación de programas educativos. Y 4.4, estrategias metodológicas de la evaluación curricular. Y bueno, criterios de evaluación. 15% entrega en tiempo y forma de las tareas en plataforma y 5% participación en clase y cámara abierta durante las sesiones. ¿Y cuáles son nuestras sesiones? Empezamos hoy, 22 de mayo, posteriormente 29 de mayo, 5 de junio, 12 de junio, 19 de junio y finalizamos el 26 de junio. ¿Estamos de acuerdo, maestro, en ese sentido? Sí, Son las sesiones. En la información que nos había mandado la doctora Lucky, por medio del WhatsApp, decía ahí que la sesión se termina el 19 de junio. Sin embargo, por ahí hubo una falla, porque no terminamos el 19, terminamos el 26 porque son 6 sesiones. ¿Sale? sí. Ok, bueno, no habiendo ningún problema en este sentido, dejamos de compartir esta parte y empezamos con la materia como tal. Ok, pues bueno, vamos a ver la unidad número 1, el currículum, nociones y principales horizontes del análisis. Y para empezar, pues vamos a ver lo que es el currículo educativo. ¿Sí se observa en la pantalla? No. ¿No se observa? Ok, a ver. Sí, eso me causó. Ok, pensé que sí, sí. Ok, parece ser que ahora sí se va a observar. Sí, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, pues vamos a ver entonces lo que es el currículo educativo. ¿Qué es la definición? Proceso dinámico de selección, organización de objetivos, actividades y evaluación de experiencias que permite el desarrollo de las potencialidades del sujeto e interacción con el medio. ¿Mm? Es una construcción cultural, modo de organizar una serie de prácticas educativas. Grundy, 1998. El currículo proporciona informaciones completas de qué, cómo y cuándo enseñar y qué, cómo y cuándo evaluar. Cool, 1991. Y pues bueno, entonces, ¿qué es el currículo educativo? Es un proceso, bien lo dicen, es un proceso dinámico de selección, organización de objetivos, actividades y evaluación, pero que finalmente, pues bueno, viene de manera procesual, de manera gradual, ¿no? Dependiendo, eh, pues bueno, del grado académico que esté estudiando el alumno como tal, ¿no? Y bueno, ¿por qué digo que es gradual? Porque bueno, si nos vamos desde
preescolar, primaria, secundaria, con la nueva escuela mexicana y con todos los planes y programas que hemos nosotros trabajado, pues viene de manera gradual este currículum, ¿no? O este currículo. Y que de alguna manera, pues sí, efectivamente, nos dice el qué enseñar, de qué manera y qué es lo que tiene que saber el alumno, ¿no? Tanto contenidos, procesos de desarrollo de aprendizaje y posteriormente el cómo vamos a evaluar nosotros. Y es lo que nos dice abajo, ¿no? De qué, cómo y cuándo enseñar y qué, cómo y cuándo evaluar, en qué momento tenemos que evaluar, ¿no? Y obviamente en este momento, nuestro plan y programas, de acuerdo a ese currículo que nos están ofreciendo, nosotros hacemos segmentaciones, 3 segmentaciones, ¿no? Trimestralmente, primero, segundo, tercer bimestre, hablando de educación básica, ¿no? Preescolar, primaria, secundaria. Preparatoria y media superior, pues bueno, ya es otro tenor, ya ellos se rigen por su situación autónoma, pero por lo menos educación básica, sí tenemos 3 periodos para evaluar, ¿no? Y que de alguna manera sí, volvemos a comentar, eh, es un proceso en el cual nosotros tenemos que tener esa dinámica, ¿no? De consensar ese currículo educativo que nos están ofertando de acuerdo a nuestro grado, en el cual nosotros estamos desempeñando nuestra labor docente y de esa manera nosotros podemos hacer esa selección de contenidos, ¿no? De un primer momento, de un segundo momento y de un tercer momento que es ya una evaluación final, ¿no? Que se hace primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, y que de alguna manera, bueno, la evaluación final es lo que engloba de alguna manera, de manera general, toda todo lo que se vio durante todo el ciclo escolar como tal. Y pues bueno, nos dicen que el currículum como realidad educativa. En un primer momento, básicamente el currículum es lo que le sucede a los alumnos en la escuela como resultado de lo que el maestro o los maestros hacen, incluyendo todas las experiencias educativas de las que la escuela es responsable. Entonces, ¿qué estamos diciendo con este eh, apartado? Que finalmente nosotros como maestros somos los que le damos a nuestros alumnos ese conocimiento. Ajá. Y obviamente vamos a poner aquí en práctica nuestra didáctica, definitivamente. El cómo le vamos a dar a nuestro alumno esos contenidos. Ujú. Cómo nuestra didáctica nos va a permitir que el alumno aprenda. Si utilizamos diferentes herramientas de trabajo, ¿no? Hablamos de unos estilos de aprendizaje en el cual nosotros podemos eh, diversificar esas actividades de acuerdo a esos estilos eh, auditivos, visuales, kinestésicos, ¿no? Desde dándoles mapas conceptuales, ¿no? Dándoles, proyectándoles un video, haciendo material, ¿no? O utilizando material concreto de alguna manera para llegar a ese aprendizaje al cual nosotros queremos que llegue el alumno, ¿no? Entonces, aquí es precisamente toda esa parte de la experiencia desde nuestro quehacer educativo y cómo se lo estamos ofertando a nuestros alumnos, ¿no? En ese momento. Y Glandini y Connelly en 1992 han indicado que el docente es una parte integral del proceso curricular, que junto con los estudiantes, el contenido cultural y el ambiente se encuentra en interacción dinámica, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente ese proceso curricular eh, que es del estudiante, que son esos contenidos, que obviamente debe de haber esa interacción dinámica de nosotros docentes como experiencia, los contenidos,
los procesos de desarrollo y cómo se los vamos a hacer llegar a nuestros alumnos. De manera dinámica, de manera expositiva, utilizando diferentes metodologías, ¿no? El aula invertida, la gamificación, que eso es muy importante. ¿Cómo? El cómo nosotros le vamos a llevar a cabo ese proceso de enseñanza-aprendizaje a nuestros alumnos. Un currículum solo encuentra su significado en la enseñanza, en las acciones y relaciones entre el profesor y alumnos, ocupando en las actividades mutuas que llamamos educación. ¿Y por qué decimos acciones y relación entre profesor y alumnado? ¿No? Es la interacción. Es la interacción que nosotros tenemos, maestro, alumno, ¿no? Alumno, alumno, que eso es muy importante, ¿no? Maestro, alumno y alumno, alumno. Y que de alguna manera esas actividades que nosotros proponemos, nos vamos a ese proceso en el cual se llama conocimiento. Y entonces el alumno adquiere esos conocimientos. Ujú. Pero desde el cómo nosotros hagamos dinámica esta actividad o estas actividades, ¿no? Desde nuestra planeación, desde los proyectos que nosotros les damos a nuestros alumnos, de lo que queremos que aprendan, ¿no? Y puede ser un sinfín, de manera lúdica, ¿no? Los alumnos exponiendo, utilizando el aula invertida, también eso es muy importante, ¿no? O también que el alumno exponga, o utilizando material concreto, o también material lúdico. ¿Cuál sería el material lúdico? Desde rompecabezas, memoramas, ¿no? Los tangram, dependiendo de ese contenido que nosotros queremos darle a nuestros alumnos. Entonces, esta parte del currículum es cómo nosotros le vamos a dar al alumno esos conocimientos, lo que nosotros queremos que el alumno aprenda, que eso es muy importante. Y obviamente ese es nuestro objetivo, ¿no? Eso es nuestro quehacer educativo, que el alumno aprenda, pero ¿de qué manera va a aprender? ¿No? Con un aprendizaje significativo, con un aprendizaje colaborativo, ¿no? Que eso es lo que a nosotros, de alguna manera, como docentes, tendremos que estar viendo, viendo y observando, ¿no? ¿Cómo le gusta aprender a mi alumno? ¿Le gusta la naturaleza? ¿Lo sacamos del salón? ¿Estamos en el patio? ¿Los ponemos a dibujar? ¿Que expongan? O sea, es un sinfín de situaciones, ¿no? Y eso es muy importante, que nosotros conozcamos a nuestro alumno para poderles dar esas herramientas que necesitan. Y bueno, hablamos de esa parte de concepciones, ¿no? Esa parte de técnicas. Y nos hablan de un currículum academicista. ¿Y qué tenemos nosotros que saber de este currículum academicista? Está centrada en los contenidos como forma de saber. Lo básico es el aprendizaje de contenidos por medio de métodos y actividades. Currículum explícito. El desarrollo de capacidades y valores se deja al criterio del profesor. No se secuencian ni se indican cómo desarrollarlos. El currículum es el conjunto de conocimientos que hay que transmitir al alumno. Dos grandes versiones. Escuela clásica, centrada en el aprendizaje de contenidos básicamente, y la escuela activa, basado en métodos como formas de hacer. ¿No? Entonces, el currículum academicista dice algo muy importante. Ujú. Conjunto de conocimientos. Yo le transmito al alumno, ¿no? Y me voy a mis contenidos, a mis PDA y punto, se acabó. Es lo único que, este, que este currículum de alguna manera nos propone. Pero aunado a eso, vienen esas dos posturas, esa escuela clásica que se centra únicamente en aprendizaje, 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 contenidos, memoria. Los alumnos tienen que saberse palabras clave para determinar
una memoria, ¿no? Aprendizaje. Escuela activa, basado en métodos como formas de hacer. Aquí ya viene esa parte de esa escuela activa, entre los dos buscamos ese conocimiento. Yo te lo doy y tú experimentas, creas, innovas. Ajá, es una escuela activa. Yo en el salón te tengo activo, te propongo y tú realizas, aplicas, haces. Ujú, que eso es muy importante. Y es lo que nosotros tenemos que tener como de diferencia entre uno y otra. El currículum tecnológico positivista es parte de una visión de enseñanza como una actividad regulable, que consiste en programar, realizar y evaluar. Es una actividad técnica bajo los parámetros de control y realización científica. Su fundamento psicológico están asociados al conductismo. El aprendizaje es externo y está basado en el estímulo. Una vez fijado, esta respuesta es predecible, ¿no? Y entonces aquí estamos hablando de qué, de qué, de alguna manera, fundamento del conductismo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con ese conductismo? Ah, bueno, eh, te enseño y con base a lo que yo te enseño, necesito un reforzamiento. Y ese reforzamiento es positivo o negativo. O sea, conductismo, conducta, regulamos, modificamos. Ujú. Entonces, estamos trabajando sobre el conductismo, conducta. Regulo, monitoreo, ajá, pero de alguna manera tiene que ser esta parte positiva, ¿no? Entonces, yo te doy una gama de contenidos y esa gama de contenidos te las voy exponiendo y posteriormente tú vas sacando esas respuestas y esas respuestas tienen que tener un estímulo y ese estímulo tiene que ser positivo. Ujú, que eso es muy importante. Entonces, vamos viendo esas grandes diferencias de estos currículum. El academicista, dos vertientes, escuela clásica y escuela activa. La escuela clásica, aprendizajes y contenidos. La escuela activa, genero propuestas de mis alumnos, activos, los muevo, no los dejo estáticos. Ajá. Y con el currículum tecnológico positivista, regulo conducta, modifico y hay una respuesta que debe de ser positiva. Ujú. Entonces, igual, veo contenidos, de alguna manera también eh, utilizo mm, actividades y ese estímulo tiene que dar una respuesta positiva, pero me estoy enfocando en una conducta. Ujú. El currículum interpretativo cultural nos dice, hay diferentes corrientes. La primera es una corriente cognitiva. El profesor y el alumno son agentes activos, cuyos pensamientos, planes, per- percepciones influyen y determinan su conducta. El enfoque cualitativo, etnográfico, reflexivo, naturista, fenomenológico, interpretativo, ciencia simbólica se apoya en el paradigma cognitivo, ¿no? Entonces aquí, básicamente, es la relación profesor-alumno, que tenemos que ser un agente activos, yo tengo que estar movilizando a mis alumnos, ¿no? Pero
Tengo que hacerlos que ellos sean reflexivos, analíticos, ¿sí? Para que entonces ese aprendizaje quede claro. Corriente de la práctica. Entiende la teoría práctica curricular desde dos perspectivas: el currículum como arte de la práctica y el currículum como arquitectura de la práctica. Ah, ¿qué quiere decir esto tan importante? El currículum como arte de la práctica. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a estructurar? ¿Cómo lo voy a seleccionar? ¿Qué métodos voy a utilizar? ¿Qué estrategias? ¿Qué actividades? Y posteriormente únicamente le voy a dar una forma, una estructura, una secuencia. Y entonces viene el arte en donde selecciono, centro, y la arquitectura viene ese desglose, secuencia. ¿Cómo lo voy a hacer? Primera parte, segunda parte, tercera parte, el cómo. ¿Mm? ¿Por qué? Porque finalmente esta corriente práctica nos vamos a qué. Nuestro currículo tiene que estar enfocado obviamente al proceso de enseñanza-aprendizaje, al conocimiento, a esa transmisión, a ese transmitir. Ajá. Entonces, ese currículum lo voy a poner bonito, lo voy a embellecer, pero obviamente tengo que saber el cómo lo voy a hacer, cómo se los voy a dirigir a mis alumnos, que eso es lo importante. ¿Para qué? Para que obviamente se logre mi objetivo, ¿no? Y la corriente reconceptualista hace una revisión crítica de los métodos curriculares de tipo academicista, busco una escuela humanista y en esta visión hay tres grandes áreas. Uno, visión escéptica de la ciencia en la perspectiva de positivismo. Ante esto, propone métodos de conocimiento. Visión perspectivo global. La persona es una realidad integrada de rasgos cognitivos, afectivos y psicomotores que opera globalmente ante el medio. Y la visión introspectiva e intuitiva se apoya en la capacidad del ser humano de tomar conciencia de qué estoy haciendo. Y en ese tomar conciencia es tomar decisiones. ¿Qué me conviene? Ujú. Que eso es lo importante. Y estamos hablando, obviamente, de una situación conductual humanista, ¿no? Y de esa forma, obviamente, hacemos consciente a nuestro alumno de lo que está realizando, de lo que está haciendo, de lo que está aprendiendo. Y entonces toma decisiones. Entonces, esto sí me conviene, esto no me conviene. Y finalmente, pues logramos que el alumno tenga esas habilidades sociales para interactuar con los demás. Eso es lo importante. Esas habilidades ciudadanas que el alumno debe de tener, ¿no? Y con esta corriente reconceptualista lo vamos a lograr, porque el alumno es capaz de elegir, de seleccionar, de guiar, de tomar decisiones. Ajá, que eso es lo que nosotros de alguna manera tendríamos también que estar haciendo. Ujú. Pero también nos habla sobre este tipo de concepciones. ¿Qué podemos lograr? Y este tipo de concepciones en el currículum nos dice ese currículum crítico.
Mantiene los principios de razón y emancipación. Rechaza el carácter tecnológico de la enseñanza y el currículo. Prioriza el juicio y la crítica como forma de emancipación del individuo. Integra los valores sociales y lucha por la transformación de la sociedad. Reivindica el derecho a la diferencia. Define principios ecológicos, contextuales o situaciones en específico, ¿no? Que eso es muy importante, porque esa parte de contextuales o situaciones es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Contextualización. Nos vamos a los contextos. Contexto familia, contexto escuela, contexto sociedad, ¿no? Y entonces contextualizamos. Y con base a esas contextualizaciones, identificamos esas situaciones en las cuales están viviendo los alumnos. Vuelvo a repetir, contexto familia, contexto comunidad, contexto escuela, contexto aula, también eso es muy importante, ¿no? Porque bueno, finalmente ese currículum crítico, pues lo tenemos que estar seleccionando de acuerdo a esas necesidades que el alumno está presentando o de acuerdo a esos alumnos, ¿no? Porque estamos hablando estoy hablando de lo individual, pero no es lo individual, es lo grupal con todos los alumnos, ¿sale? Teoría crítica aplicada al currículum. Los valores son compartidos, cooperativos y solidarios y liberados a partir de una crítica básica a la ideología. Los objetivos se determinan mediante el diálogo y la discusión entre los agentes. La teoría y la práctica es indisoluble. Los contenidos deben ser socialmente compartidos y significativos. El profesor es el profesor es un investigador en el aula y agente de cambio social y político, definitivamente, ¿no? Nosotros somos esos agentes de cambio social. ¿Por qué? Porque cada sexenio vamos teniendo que un cambio a nuestra reforma educativa, ¿no? Entonces nosotros somos agentes de cambio. No podemos estar estático con esa parte de los conocimientos, ¿no? ¿Por qué? Porque cada 6 años nos presentan un nuevo plan y programas de estudio, que no tiene mucha variedad, porque finalmente son contenidos, ¿no? Y hablamos a nivel nacional. Ahorita lo importante en esta nueva escuela mexicana, nos están diciendo, y repetidas ocasiones, que nuestros contenidos pueden ser complementarios o suplementarios. Entonces, que no nada más lo que ellos nos están dando como planes y programas, nosotros lo tenemos que llevar a la práctica tal cual, sino que de acuerdo al contexto, como lo viene manejando el currículum crítico, de acuerdo a esas contextualizaciones que nosotros estamos haciendo, podemos modificar estos contenidos y los podemos modificar desde el punto de vista complementándolos, le aumento o suplementándolos. Complemento, y eso es muy importante, porque de acuerdo a nuestro contexto es como voy a modificar esos contenidos, complementarios o suplementarios. Complementarios, modifico. Suplementarios, quito y hago unos nuevos, porque mi contexto me lo está solicitando, me lo está pidiendo, porque el contenido que viene en planes y programas no está ad hoc, no es el apropiado para mi grupo, de acuerdo a la contextualización de la comunidad. ¿Sí me explico? Y nos vamos a la unidad, continuamos con la misma unidad, el currículum, nociones y principales horizontes del análisis. Ya hablamos de esa evolución y estado de la teoría del currículum en México. ¿Y qué nos dice? Nos habla de ese acuerdo nacional
para la modernización de la educación básica, que está dentro de la ley de educación, ¿no? Y estos son los antecedentes. La ley de la educación es el instrumento jurídico mediante el cual se norma e institucionaliza a rangos de la ley a consejos de participación social. El programa para modernización educativa establece la política encaminada a reformar el sistema educativo nacional. El Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica reconoce en la educación un instrumento decisivo para promover la noción inspirado por el propósito fundamental de elevar su calidad, ¿no? Estamos hablando de la educación, elevar esa calidad de la educación, ¿no? Y lo sustenta la ley de educación. Por eso es muy importante saber qué pasa con esa ley de educación, qué nos dice la ley de educación, ¿no? Y bueno, estas teorías curriculares, House en 1987 en la página 110 dice, en áreas de acción o ciencias normativas, como el estudio del currículum, la teoría posee dos funciones. Sirve para organizar los datos, los hechos con los que contamos de modo que proporcionen una comprensión. Y la segunda, función de la teoría de una ciencia normativa, es la del proveer una base para la acción. La comprensión dará la base para actuar. Y la teoría tiene que tener una vertiente normativa, así como una vertiente reflexiva. Tenemos una corriente normativa, ¿sí? Que es la Ley General de Educación. Tenemos planes y programas que nos va a permitir tener procesos, conocimientos, aprendizaje, y esa parte nos hará tener esa vertiente reflexiva, analítica, crítica, ¿no? Con ese pensamiento crítico que nosotros tenemos que estar desarrollando. Guimeno Sacristán en 1992, en la página 44, nos dice que las teorías curriculares son marcos ordenadores de las concepciones sobre la realidad que abarcan y pasan a ser forma de abordar los problemas prácticos de la educación. Se convierten en mediadores o en expresiones de la mediación entre el pensamiento y la acción, ¿no? Entonces, tú me estás dando aprendizaje, conocimiento, me estás diciendo que tengo que ser analítico, reflexivo, crítico, y entonces eso lo pongo en acción en mis tomas de decisiones, porque ya soy analítico, crítico, ¿no? Entonces eso me va a permitir a mí tomar decisiones. Y entonces lo pongo en práctica, lo llevo a la acción, ¿no? La teoría curricular para SAIS, citado en Contreras en 1990 en la página 185, expresa lo siguiente. Es un conjunto generalizado de definiciones, conceptos, proposiciones y otros constructos lógicamente interrelacionados que presentan una visión sistemática de los fenómenos curriculares. La función de la teoría del currículo es describir, predecir y explicar los fenómenos curriculares y servir de programas para la guía de las actividades del currículo. Definitivamente, ¿no? Estas teorías nos están diciendo que definitivamente sí tenemos que tener conceptos, definiciones para pues, tener un bagaje más amplio, ¿no? Pero también nos dice que nosotros tenemos que ser capaces de describir, predecir y explicar, ¿no? Y toda esa guía nos las da, pues, estas actividades del currículum, ¿no? Todo lo que nos dice, planes y programas, ¿no? Cómo lo tenemos que llevar a cabo, cómo lo tenemos que aplicar, ¿no? Que eso es muy importante. Esta línea de pensamiento y acción de las teorías curriculares, y nos dice primero esta línea del pensamiento y acción de las teorías curriculares, líneas del pensamiento. Y en un primer momento dice el currículum como estructura organizada de conocimientos. Es cierto, ¿no? Ese currículum viene diseñado,
por tira de materias, por contenidos, por PDAs, desde de manera gradual, como lo dije en un principio, de manera gradual, ¿ah? En educación básica, por un lado. Por otro lado, nos dice que tenemos que seguir esa base de experiencias de aprendizaje, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros ya tenemos esos planes y programas. Y entonces, ¿cómo lo vamos a llevar a la práctica? ¿Cómo lo vamos a, ¿Cómo lo vamos a llevar a las aulas? ¿Cómo lo vamos a aterrizar en las aulas con nuestros alumnos? ¿Cómo se los vamos a dar a ellos? Y entonces nos dice que pues obviamente es por medio de esas experiencias de aprendizaje, ¿no? ¿Cómo me, ¿Cómo me funcionó a mí enseñarles a mis alumnos o cómo me funciona a mí con esa didáctica que yo llevo a la práctica, ¿no? Actividades, metodologías, estrategias, actividades lúdicas, ¿no? Esa experiencia que me está dando a mí cada ciclo escolar. Ese sistema tecnológico de producción, sistema tecnológico, esas TICs, ¿no? Que es muy importante. ¿Cómo la pongo en práctica? Y yo siempre he dicho que las TICs son una herramienta de trabajo, ¿no? Son una herramienta en el aula que nos va a permitir, ¿no? Que el alumno tenga un mayor, aprendizaje, ¿no? Pero nada más. Es una herramienta como tal, pero la tecnología no nos va a permitir que el alumno haga, más bien dicho, que la tecnología no va a permitir que haga nuestro trabajo. Nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde, utilizando, sí, diferentes herramientas tecnológicas, que eso es completamente diferente. ¿M? Y reconstrucción del conocimiento, puente entre la teoría y la práctica, siempre, ¿no? Siempre tendremos que tener la teoría para llevar a la práctica, definitivo, ¿no? Ustedes obviamente cuando seleccionan contenidos, pues obviamente van leyendo, ¿no? De acuerdo al grado que les corresponde. Y ya deben de tener un conocimiento premio de su grupo, de su grado, más bien dicho, ¿no? Para ir seleccionando esos contenidos. Y eso nos permite a nosotros de alguna manera avanzar en este sentido. ¿Por qué? Porque nosotros somos los expertos, ¿no? En la educación, en nuestro grado, ¿no? Entonces, eso es muy importante, la teoría y la práctica. Ok, te estoy dando conocimiento, sí, pero ¿y cómo lo vas a llevar a la práctica? Sí, 2 más 2 es 4. ¿Cómo me explicas que 2 más 2 es 4, no? Que dos elementos más dos elementos los juntas y forman cuatro elementos. Sí, ¿cómo me lo explicas? ¿Ah? Que eso es lo importante. Eso es hacer hablar a los números. No en automático. Nosotros en automático pues ya lo sabemos, ¿no? Porque ya tenemos una estructura mental que le hemos venido trabajando y que por eso ya tenemos un pensamiento crítico, definitivamente, ¿no? Pero ¿y los alumnos? Apenas están acercándose, ¿no? A ese pensamiento. Y obviamente esas habilidades se las tenemos que dar nosotros, definitivo, ¿no? Teorías curriculares actuales, perspectiva práctica. El currículum y la enseñanza se concibe como prácticas. La profesionalización de los docentes está dirigida a la comprensión de las situaciones humanas de interacción docente-alumno, como lo comentábamos anteriormente, alumno-alumno y búsqueda de fines morales.
Se ocupa se ocupa de las formas en las que se construye aprendizajes de los productos finales. Entonces, si hay esa interacción docente-alumno, alumno-alumno, tendríamos que tener entonces un buen resultado, ¿no? ¿Por qué? Primero, yo docente les explico, les expongo, les doy a mis alumnos esos contenidos para que ellos adquieran o capten ese aprendizaje. Y posteriormente, alumno a alumno, los comparten, ¿no? Ah, sí estamos entendiendo. A ver, ¿sí me están entendiendo, chicos? Sí. Ah, ok. A ver, díganme, ¿qué aprendieron? Lluvia de ideas, ¿no? Y nos estamos interactuando, docente-alumno. Ya, entonces yo ya me estoy percatando de que sí hay ese aprendizaje. Sí les está quedando claro. ¿Sí me explico? Es esa interacción, el cómo yo les estoy dando a los alumnos ese conocimiento y cómo lo están adquiriendo ellos en cuanto a su aprendizaje. ¿Ah? En cuanto a sus estilos, inteligencias, ritmos, ¿no? Y posteriormente ya entre ellos, alumno a alumno, van adquiriendo mayor ese aprendizaje con esas experiencias de trabajo en equipo, ¿no? Si los formamos en equipo, obviamente, o si trabajan de manera, por pares, ¿no? Esa relación alumno-alumno, que eso es muy importante. Y entonces, el producto final es precisamente ese aprendizaje, pero hubo una interacción. Y entonces, si yo, docente, me doy cuenta que en esa interacción docente-alumno, el alumno, un 50%, un 60% no ha adquirido ese conocimiento, ese aprendizaje que yo les estoy o quiero darles, o les di, pero no lo captaron, tengo que volver a reestructurar esa práctica, porque entonces, de alguna manera, mi, eh, mi propuesta no fue la mejor, no fue la más idónea para mis alumnos. Entonces, yo tengo que reestructurar, ¿no? Y eso es lo importante, que podemos reestructurar, ¿no? Y esa es la flexibilidad, ¿no? Que tenemos como docentes en este sentido. Ujú. Eso es muy importante, que ustedes lo consideren, tener esa relación, esa interacción, no nada más llego, dicto, que copien y la fecha, no. Tengo que acercarme al alumno, tengo que verificar que ese aprendizaje realmente sí se les quedó, sí fue aprendido. Ajá. La perspectiva curricular es el enfoque teórico y práctico que orienta el diseño, la aplicación y la evaluación de un plan de estudio. Define qué se enseña, cómo enseña y para qué. Eso es muy importante. La perspectiva curricular. ¿Qué enseña? ¿Cómo enseña y para qué? ¿Qué enseño? ¿Qué quiero que mi alumno sepa? ¿No? ¿Qué es lo medular de mi grado que mi alumno deba de saber? Selecciono contenidos. Ya que seleccioné contenidos, entonces ahora sí viene el cómo en el cómo se los voy a dar, el cómo les voy a ofertar ese aprendizaje, el cómo les voy a ofertar ese conocimiento, para que ellos lo capten, para que se les quede, para que sea significativo, para que hagan esa metacognición. ¿Sí me explico? ¿Y para qué? ¿Para qué les enseño? ¿Para qué, para qué seleccioné contenidos? ¿Para qué los preparé? ¿Para qué estoy haciendo mis secuencias didácticas del cómo se los voy a dar? ¿Y para qué? Eso es muy importante. ¿Para qué se los estoy dando? ¿No? Para que se doten de mayores habilidades, para que sean analíticos, reflexivos, para que tengan un pensamiento crítico, para que se puedan para que se puedan integrar
a una sociedad y ellos puedan tomar decisiones y en ese toma de decisiones puedan identificar qué está bien y qué está mal, qué es bueno, qué es malo. Si, si fumo, me trae una consecuencia. Si tomo, me trae una consecuencia. Si tomo agua, me trae una consecuencia. Si como sano, me trae una consecuencia en mi cuerpo. ¿Sí me explico? Entonces, el para qué le estoy enseñando. ¿Para qué quiero que aprendan? ¿Sí me explico? Entonces, eso es muy importante. ¿Qué voy a enseñar? ¿Cómo? La didáctica. ¿Y el para qué? Para que allá afuera en la sociedad ellos puedan realmente aplicar lo aprendido. ¿Sí me explico? ¿Sí va quedando claro, maestros? Maestra Norma, maestro Baruch, ¿alguna duda? No, doctora, por el momento. Gracias. De nada. Las perspectivas más destacadas son la técnica, centrada en objetivos mediables y resultados eficientes. Concibe al estudiante como un receptor de conductas y al profesor como un ejecutador de planes. Sí, definitivamente es lo que hacemos, ¿no? El estudiante como un receptor de conductas, de conocimientos, de aprendizajes, de ejemplos, ¿no? Y el profesor, pues, es el que ejecuta, ¿no? El que pone en práctica, el que guía, el que orienta. Y en la práctica, enfatiza el proceso, el contenido y la comprensión. El aprendizaje se construye activamente y promueve la interacción entre docente y alumno, ¿no? Observo cómo es el proceso de enseñanza-aprendizaje de mi alumno. Lo contextualizo dentro de mi aula. ¿Están aprendiendo? ¿No están aprendiendo? ¿De qué manera? ¿De cómo? ¿No? Y obviamente esto constituye una interacción entre docente y alumno. ¿Por qué? Porque hay diálogo, hay lluvia de ideas, ¿no? Hay conocimiento, hay preguntas, hay guía, crítica. Ve el currículo como una praxis y una herramienta de transformación social. Cuestiona las dinámicas de poder y buscar que la educación responda a los problemas del entorno. Pues eso es lo que pretende, no es lo que se pretende desde un inicio con esos planes y programas que respondan a los problemas del entorno. ¿Y cuál es el problema del entorno? Pues nuestro contexto, ¿no? Comunidad. ¿Por qué? Porque pues se supone que estamos formando ciudadanos, este, positivos, ¿no? Con un pensamiento crítico en el cual él puede tomar decisiones, ¿no? Y ese toma de decisiones pues tiene que ser positivas. Eso es lo importante. Y eso es lo que nosotros tenemos que estar eh, trabajando, ¿no? ¿Por qué? Porque pues obviamente, ¿no? Nosotros somos, ahorita nosotros estamos trabajando con muchos, con muchas convocatorias, ¿no? En el sentido de que en las escuelas desde el protocolo, ¿no? De actuación, que si bullying, ¿no? Que si acoso. Entonces tenemos que estar alertas, ¿no? Pero también la mochila segura, ¿no? También esa parte de vida saludable, ¿no? También tenemos que estar trabajando con esta parte de el bienestar emocional de nuestros alumnos. Entonces ya se dieron cuenta qué tanto, no nada más trabajamos contenidos, sino también tenemos que estar enriqueciendo esos proyectos sociales, ¿no? En los cuales, pues obviamente se están perdiendo los valores, ¿no? Y que desde aquí nos lo están diciendo, busca que la educación responda a los problemas del entorno, ¿no? ¿Y cuáles son esos problemas del entorno? Los que les acabo de mencionar, definitivamente, ¿no?
Los vuelvo a repetir, el abuso sexual, el bullying, el acoso escolar, ¿no? La vida saludable, mochila segura. ¿Por qué? Porque pues, ya los chicos entran con armas punzocortante, ¿no? A la escuela. Y tenemos que darnos cuenta qué es lo que está pasando en familia, ¿no? ¿Para qué? ¿Por qué el alumno está actuando de esta manera? ¿Por qué esa rabieta? ¿Por qué ese enojo, ¿no? Ante la sociedad, ante sus compañeros, ante el maestro, ante un todo. Y esos son problemas del entorno, ¿no? Problemas sociales que poco a poco nos los han ido aventando a nosotros como educación, ¿no? Ah, pues órale, el docente. Y el docente tiene que platicar con los padres de familia, y el docente tiene que hacer talleres para padres, ¿no? Y entonces, ¿en dónde recae esa responsabilidad de nosotros? Pues crítica, ¿no? Porque nosotros tenemos que darle auge a este tipo de situaciones, pero en el sentido de esa transformación en los alumnos, ¿no? Con ese pensamiento crítico de lo que estás haciendo no es correcto. Ajá. Tradicional académica, enfocada en en la transmisión de la cultura, los valores y las disciplinas clásicas. ¿Quién no trabaja con valores en la actualidad? Todos, ¿no? La cultura. Ahora estamos hablando mucho en lenguajes, ¿no? Con esa segunda lengua, no, con la lengua, ¿no es cierto? No es con la segunda lengua es inglés, entonces eso no tiene que ver. Con nuestra lengua materna, más bien dicho, ¿no? Esa transmisión de cultura desde nuestra lengua materna, ¿no? Y bueno, nosotros podemos decir cuál es nuestra lengua materna, pues el español, ¿no? Pero hay varias etnias, ¿no? Hay varias culturas en las cuales también tienen su propia lengua materna, ¿no? Estamos hablando del náhuatl, ¿no? Del zapoteco, del mixteco, de todas esas culturas, ¿no? Que tienen su propia lengua materna. Y mientras ellos tienen su lengua materna, para ellos su segunda lengua es el español. Y nosotros, nuestra lengua materna es el español y nuestra segunda lengua sería, ¿cuál es nuestra segunda lengua? Que aprendamos el inglés, ¿no? Entonces, si se dan cuenta que sí hay un abismo entre una y otra cultura, ¿no? Pues sí, eso es muy importante, ¿no? El constructivista prioriza el desarrollo de habilidades donde el estudiante construye su propio conocimiento a partir de experiencias previas. Prioriza. Él tiene su desarrollo de habilidades, prioriza y entonces construye ese conocimiento. ¿No? Nosotros tenemos mucha experiencia laboral, ¿no? Y te dicen, oye, tienes que hacer un proyecto sobre mm, el medio ambiente. Y entonces, obviamente, esa experiencia que tú vas teniendo sobre, escuchas que la tala, que siembra un árbol, ¿no? Que no tenemos que matar a las abejas, a ningún ser vivo, ¿no? Entonces, como ya tienes un conocimiento previo, pues puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, ¿no? Tú me estás hablando sobre una situación ambiental. Eso es lo importante. Voy a construir, voy a crear, voy a innovar. Por eso es constructivista. Ujú. ¿Alguna duda, maestros? No, doctora, No, todo ninguno. muy claro. Seguro, porque entonces
ustedes de tarea me van a identificar en qué perspectiva curricular se encuentran ustedes. La técnica, la práctica, la crítica, la tradicional académica o constructivista. Todavía se está proyectando, ¿verdad? Esta, Sí, las últimas. Ajá. Esa va a ser la tarea. Análisis de su práctica docente. Ay, déjenme, no, ok. Análisis de su práctica docente desde la, desde la perspectiva curricular. ¿Sale? Y ya ustedes ponen, pues desde mi análisis de mi práctica docente, yo soy técnica por esto, esto y esto y esto y esto. Yo soy práctica por esto y esto y esto y esto. Ajá. Yo soy crítica por esto y esto y esto y esto. Yo soy tradicional académica por esto y esto y esto y esto. Hoy soy constructivista por esto y esto y esto y esto y esto. ¿Sí me explico? Ay, ¿sí? ¿Sí queda claro, maestros? sí, Sí, Ok, doctora. perfecto. ¿Alguna duda? Doctora, ¿y esto cómo lo vamos a subir? Yo estuve revisando la plataforma y no Ujú. me aparecía más que una actividad de que valía el 20% el estar en clase. No he subido nada. Tengo que checar la plataforma en tareas. De hecho, eh, sí vale 20% la actividad, pero 15% vale la tarea y 5% vale la conexión a la clase con cámara abierta y participación. ¿Sale? Entonces, 15% tarea que la subió a plataforma sin ningún problema. Pero si tuvo cámara abierta, participó, tiene sus otros 5 décimos y por consecuencia su tarea vale 20%. Ok, Ujú. doctora. ¿Qué es lo que acabo de explicar antes de iniciar la clase? Ujú, Ok, doctora. Sí, una disculpa, tuve un tema para conectarme. ujú. Eh, con respecto a la cámara encendida, digo, sin problema la pudiera Ajá, tener, sin embargo, yo regularmente me conecto cuando vengo manejando. ujú, ujú. Entonces, pues ahora sí que va a estar, Va a ser complicado porque y aparte nuestra hora bueno, es muy poco tiempo, hora y media, ¿no? sí, Ok, yo entiendo esa parte, no hay ningún problema. Digo, para eso estamos dialogando, no hay ningún problema, pero sí me gustaría esa participación, ¿no? Entiendo que la cámara abierta no la va a tener por cuestiones de ir manejando o ir en el camión o ir en el, no sé, en el transporte, y no se va a poder tener abierta. Sin embargo, si es necesario, esa parte de la participación. ¿Le parece, maestra Norma? ok, sí, sí, doctora, muchas gracias. Ok, entonces, pues bueno. Correcto. Entonces, ahorita en plataforma yo subo la tarea y ya ustedes, pues, punto muy importante. Hoy es viernes. ¿Les parece si les doy hasta el jueves para que suban ustedes tarea y yo el viernes tenga la oportunidad de calificarlas? Sí, estaría sí, perfecto para Ok. que nos dé oportunidad. Sí, exacto. Entonces, jueves.
Los jueves, más bien dicho, pudiéramos decirlo que es el, ay, ¿cómo se llama? Fecha límite. Jueves, fecha límite para subir tareas. ¿Sale? Recuerden que tienen, bueno, pues que tienen sábado, domingo, lunes, martes, miércoles para subir tareas. Y ya el último día es el jueves a las 11:59. Pero por favor, no lo dejen a lo último porque acuérdense que ya están las lluvias, el internet se va. Entonces, en cuanto ustedes tengan la tarea, súbanla sin ningún problema. Y yo el viernes la estaré calificando. No quiero que me digan, por favor, maestra, no la pude subir porque mire que no sé qué, porque yo no puedo manipular plataforma para que ustedes puedan subir tarea posterior. Si no la suben en tiempo y forma, ya no la subieron. ¿Sí? ¿Sí me explico, maestros? Sí, sí, doctora. Para que no haya ningún problema, ¿sale? Entonces, bueno, aclarado ese punto porque finalmente ya les di clase a ustedes. Ya saben más o menos la dinámica del trabajo, y pues bueno, de alguna manera, pues ustedes tienen la oportunidad, digo, ahorita fue una tarea sencilla, es un análisis en Word, su portada, su análisis en una cuartilla sin ningún problema, ustedes escriben y la suben, entonces como que no hay no hay mucha, dificultad, si me explico, para realizar la tarea. Por eso, terminando clase, abro yo la plataforma para que ustedes puedan subir su tarea en cuanto la tengan. Pero fecha límite es jueves. Ujú. Sí, ¿Al- doctora, muchas gracias. ¿Alguna duda? Generalmente se va a estar conectando 6:15, maestra Norma, más o menos. Sí, yo trato de conectarme a las 6, pero a las 6 justo salgo de la oficina, Sí, entonces sí, sí. en lo que agarro el camino y paso por mis hijos, Sí, sí, sí. entonces, pero si no, luego lo conecto luego, pero sí me tengo que detener a recoger a mis hijos. Ok. Sí, no, lo que pasa es nada más para que, pues bueno, como tenemos hora y media, es muy corto el tiempo para entonces iniciar a las 6 en punto, maestro Baruch, ¿le parece? ¿O damos 6:10 de tiempo límite? Usted indíqueme. Pues podría ser el 6:10 límite. Ok, de todas formas yo les envío el link desde las 5:30, los que se van conectando a las 6 y 6:10 en punto, iniciamos. No sé, no recuerdo, la verdad, sí me acuerdo de los nombres y me recuerda mucho el nombre de Baruch, porque digo, no es un nombre muy común, pero no me acuerdo de sus otras compañeras, de Ana Cecilia y de Ana Lorena. Ellas se conectan, la verdad no me acuerdo. Sí, doctora, tratan siempre de estar conectadas, Bueno, aunque por lo regular, no me acuerdo quién es la que llega siempre primero de ellas dos, ok, pero sí se bueno, conectan. hoy no se conectaron, algo pasó y no se conectaron, ¿no? Pero bueno, sin ningún problema entonces, ahorita subo la tarea sin ningún problema y nos vemos dentro de 8 días para nuevamente la segunda unidad. Recuerden que nosotros terminamos la clase el 26 de junio, ¿sale? El 26 de junio nosotros terminamos clase. Ok, y también va a haber un trabajo final. Ustedes todavía no trabajan en la modalidad de módulo, ¿verdad? No. No, 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 no. Entonces no. No, 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 no va a haber trabajo final. Más bien dicho, cada clase yo les voy a ir dejando un trabajo, pero trabajo como que final, no. Ah, ok, perfecto, ¿Vale? doctor. Ok. Sí, Bueno, entonces así quedamos, sin ningún problema y nos vemos dentro de 8 días. sí, muchas gracias. Hasta De luego. nada, hasta luego. Pueden ustedes ir abandonando la sala. Yo la abandono posteriormente. Sí, gracias. De nada, buenas noches. Que estén muy bien, cuídense. Igualmente. Gracias, bye.